Ahí comenzamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a otra nueva sesión de la Cátedra Libre de Estados Unidos. Acá veo algunas caras conocidas que ya les agradezco que se hayan sumado. Acá los veo a Lautaro y a Norberto que se suma desde Perú, así que está bueno también. En el día de hoy les quiero presentar a Mati. Mati es doctor en estudios interamericanos. Es además coordinador de la Black Americas Network e investigador en el Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Su foco de trabajo son los movimientos y las culturas de la diáspora africana y las prácticas del internacionalismo negro entre Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica. Su tesis doctoral titulada Soulscapes, Afro-Latin Soul and Black Power, Cosmopolitanism Between Spanish Harlem, Black Rio en Panamá. Va a ser publicado a comienzos del próximo año y junto a Wilfried Russer publicó la antología Black Power in Hemispheric Perspective, Movements and Cultures of Resistance in the Black Americas. Esto fue en el año 2022, en la cual se propone una perspectiva interamericana sobre la presencia negra en las Américas, de la que además tuve la buena fortuna de trabajar para aportar una colaboración, así que estoy también muy agradecida por eso. Bueno, Mati, te cedo la palabra y cuando vos me digas, comparto pantalla para pasar la presentación. Sí, gracias, vale. Ya puedes abrir la presentación y después yo te digo cuando sigue, pero sí, ya puedes abrirla si quieres. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran placer por mí tener esa oportunidad de compartir con ustedes. Quiero agradecer sobre todo a vos, Valeria, por recibirme. Claro, con estos formatos siempre también podría estar teóricamente en Berlín ahora hablándole a ustedes. No, pero no estoy aquí, estoy en La Plata, le estoy hablando desde La Plata, así que hay cierta cercanía. Estoy aquí dando un seminario como parte de un convenio entre nuestras universidades, en este caso sobre literaturas afro-latinoamericanas. Y bueno, aprovechamos ya que vinimos desde hace como 5 años, ¿no? Comunicándonos e intercambiando ideas, textos y claro, también colaborando en la edición del libro a la que Valeria aportó una nota muy importante, un artículo importante sobre los entrelazamientos entre Black Power en Estados Unidos y Cuba. Y bueno, ahora ya es el momento de que coincidimos acá y eso es la verdad que un buen momento para quizás, como ya se ha dicho, pensar en otras vías de colaboración entre nuestros institutos. Como ya dije, trabajo en el Center for Inter-American Studies, en el cual nos proponemos justamente eso, ¿no? Acabar un poco con los binarismos, hablar sobre entrelazamientos, sobre contactos, zonas de contacto, también obviamente sobre el imperialismo, pero también sobre otras formas de contacto entre movimientos y culturas, en muchos casos contrahegemónicas, y eso es un poco lo que voy a hablar hoy. Voy a sintetizar algunos elementos de las pesquisas y entrevistas que he hecho en el transcurrir de los últimos años. Así que es todo esto, mucho de esto se encuentra en mi disertación que se va a publicar ahora, como ya se anunció, en el cual se trata del papel de la música popular negra en el surgimiento de lo que son los movimientos sociales y culturales de lo que llamo afrohemisférico, como una palabra, un término que propongo para hablar sobre lo interamericano entre norte, sur, pero también entre Caribe y Centroamérica, como vamos a ver. Así que estos contactos son muy direccionales y para nada es una simple cuestión de influencias del norte para el sur. Si ya quieres mover para el próximo.
Solamente brevemente ahí se ve un poco la estructura de lo que voy a hablar. Un resumen un poco de lo que trata mi investigación. Voy a comenzar por eso. Voy a hablar después de conceptos teóricos y perspectivas de investigación y, claro, también algo de contexto histórico. Después voy a presentar los tres casos específicos en los que la música soul ha jugado un papel importante en la difusión, en la popularización del movimiento Black Power. Ya podías seguir. Quiero comenzar con esta cita que se encuentra en un libro del gran escritor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella, en la cual habla justamente de eso, del impacto que tuvo el Black Power. Aquí, ahí dice la convulsiva época de los 70, de los 60, lo tengo muy chiquito acá en el celular, así que voy a intentar igual. Nos sorprendió, no, todo bien, déjalo. Si Nos querés lo sorprendió, leo yo, así te complico sí, menos. por favor, te Dale. lo agradecería, que sabes Eh, mejor español. no. La convulsiva época de los 60 nos sorprendió con las armas en la mano. En los Estados Unidos, los negros lanzaron el desafío a los racistas, afirmando que constituían una raza de seres hermosos. Black is beautiful. Todos los días en los escenarios de las Olimpiadas de México y ante los aparatos de televisión del mundo, los millones de espectadores se estremecían de entusiasmo cada vez que subían los relámpagos humanos al podio de los vencedores para levantar el puño victorioso del poder negro. Los gritos de la Revolución Negra sacudieron las dormidas mentes de los negros, mulatos y zambos de Latinoamérica. Bueno, gracias, vale. Ahora puedes seguir a la próxima, al próximo slide, donde se ve justamente la imagen de que habla en este momento en las Olimpiadas del año 68. Um, y claro, esa imagen es muy simbólica, tuvo un impacto internacional, fue un hecho escandaloso, de cierto modo, que los atletas iban a usar este momento no celebrar la bandera de Estados Unidos, sino levantar el puño en una muestra de solidaridad con el movimiento Black Power. Esto tuvo un impacto. Así que me centro en los últimos años de la década de 60 y los primeros de la época de los 70, eh, eh, cuando hubo un periodo significativo de la historia mundial, diría, porque fue una época en la que los persistentes legados de colonialismo y de la esclavitud, las realidades de capitalismo racial manifestadas en profundas desigualdades sociales y también las diferentes expresiones regionales del racismo antinegro y la supremacía blanca fueron desafiados por una variedad de movimientos paralelos e interrelacionados. Así que el Black Power fue uno de estos movimientos. Y mientras que la lectura tradicional concibe el Black Power como la continuación y radicalización del moderno movimiento por los derechos civiles, el Civil Rights Movement en Estados Unidos, yo propongo una comprensión más amplia y transnacional de lo que es el Black Power, que también tenga en cuenta la orientación internacionalista de muchos de sus principales defensores y también, eh, claro, su impacto internacional. Eso fue, diría yo, una de las grandes diferencias con el Civil Rights Movement, que estaba más orientado hacia el contexto nacional de Estados Unidos, mientras siguiendo las lecciones de Malcolm X, que siempre en los últimos años de su vida había hablado de la importancia de internacionalizar la lucha negra en Estados Unidos, de comprenderse, entenderse como parte de un movimiento global. Ahí, claro, influía el panafricanismo, pero también la conciencia de que la presencia negra no se limitaba
al territorio de Estados Unidos. Tenía mucho que ver con la experiencia de New York, donde muchos migrantes de Caribe también de África confluían y entonces Harlem era algo como el centro de estas actividades, donde surgió eso que se puede denominar como internacionalismo negro. Um, Así que en esa época de las revueltas estudiantiles en todo el mundo y también las protestas contra la guerra de Vietnam y los levantamientos anticoloniales en África, Latinoamérica y Asia, el movimiento de liberación negro estadounidense adquirió un estatus de vanguardia de esta lucha global, sirviendo como fuente clave de inspiración a otros movimientos juveniles, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, África y, como vamos a hablar hoy, en Latinoamérica y el Caribe. Eh, Vamos a hablar también del papel clave de la música negra, que ya fue resaltada por el investigador, escritor Paul Gilroy, y él fue de Gran Bretaña. Él fue uno de los primeros estudiosos que destacó el papel de las influencias afroestadounidenses como fuente de materia prima cultural y política, como lo llamo, transnacional, para grupos racializados y oprimidos más allá de la comunidad afroestadounidense. Así que hay muchas explicaciones para extraordinario impacto transnacional de la política y la cultura negras de Estados Unidos, que no ha perdido nada de su intensidad en el siglo XXI, como vemos ahora en el movimiento Black Lives Matter. Esto fue también un movimiento de dimensiones globales. Una de las explicaciones de ese impacto se basa, eh, por ejemplo, en el sentimiento generalizado de admiración e identificación con los afroestadounidenses que habían logrado sobrevivir y prosperar también en un país con una historia inigualable de violencia y opresión de sus comunidades de color y justamente en ese contexto que hayan logrado eh, a, a, eh, a adquirir este estatus como en muchos casos de estrellas, ¿no? De íconos. Si hablamos de gente como Muhammad Ali o, claro, que tiene que ver con el tema de hoy también como James Brown, eh, ellos en estas condiciones más adversas lograron adquirir ese estatus de íconos globales y eso, claro, inspiró mucho en muchas comunidades que estaban en la lucha. Y en la década de los 60, esta percepción también contribuyó a la noción de que los afroestadounidenses eran aliados en una lucha mundial por la libertad contra la supremacía blanca, eh, que estaban luchando, como se decía, in the belly of the beast. Entonces, esa conciencia de que eh, había un sentimiento de identificación mutuo. Por eso digo, eso no era solamente del norte para el sur, no, eso era mutuo. También para ese movimiento mismo, estos contactos, estas identificaciones transnacionales jugaron un papel muy importante. Um, ¿Podías mover ya para el próximo? Sí, ahora voy a hablar un poco del significado breve ahora de lo que es la música soul, que yo la entiendo más también como un discurso, un concepto, ¿no? Porque tiene un significado que iba mucho más allá del entretenimiento y de la diversión. Entonces, eso tenía que ver con los músicos de soul, dieron voz a esta nueva era lo que se llama the New Day, a Brand New Day en América, eh,
Y como describe Emily Lordy, el significado especial del soul para los afroestadounidenses trascendió el ámbito del entretenimiento, como ya dije, y se convirtió en un significante de la conciencia y la resistencia negra. Eh, Voy a traducir un poco lo que dice ahí. Tener soul era tu- la gente se llamaba, por ejemplo, de Soul Brothers, Soul Sisters. Tener soul era un significante de identidad negra. Y tener soul era haber desarrollado una especie de supervivencia virtuosa específica de los negros como grupo. Y los músicos de soul, a través de una serie de prácticas extraídas de la iglesia negra, de gospel, por ejemplo, modelaron la resistencia virtuosa negra en un escenario nacional. Y el sol no era pues una esencia heredada que los negros tuvieron en común, y tampoco era simplemente un género musical, sino era una lógica y un concepto constituido a través de una red de actuaciones estratégicas destinadas a promover la prosperidad negra, sino la liberación. Entonces, partiendo de este análisis de significado político, social del soul como concepto y discurso en el contexto nacional, o estadounidense, yo propongo que se haga más énfasis también en el impacto transnacional de este género de música y el papel que jugó en la difusión de los discursos de Black Power en otros contextos. Claro, el poder económico y el dominio de las empresas y los medios de comunicación estadounidenses en las cadenas internacionales de distribución también contribuyeron a esa gran visibilidad de las producciones culturales y el activismo político afroestadounidense, especialmente en comparación con otros grupos afrodiaspóricos en las Américas. El antropólogo italiano Livio Sansone ha descrito esta dinámica como globalization of blackness. Él lo escribe como un proceso continuo de transferencia cultural entre comunidades afrodiaspóricas de gran movilidad, en el que la cultura popular negra de Estados Unidos ha ocupado un lugar destacado como principal foco de identificación. Así que um, al coincidir el auge de los movimientos civil rights y Black Power, y también con el surgimiento de esa música soul en esa época era básicamente lo que se convirtió en la herramienta clave para la difusión transnacional de los discursos y símbolos estéticos de la lucha por la liberación negra. Hay que resaltar eso porque, claro, había círculos de intelectuales, escritores como Manuel Zapata Oliveira, Abdias do Nascimento en Brasil y muchos más que que sabían y leían los textos y los discursos y los panfletos, pero claro, la música tenía un impacto mucho mayor porque llegaba a otras audiencias también que en muchos casos no sabían leer el inglés. Pero la música, de cierta forma, tenía la capacidad de cruzar estas barreras, mucho más que, por ejemplo, libros. Entonces, para hablar un poco del papel de la música en la lucha por la liberación negra, Shanna Redmond dijo en una obra, un libro que se llama Anthem, Social Movements and the Sound of Solidarity in the African Diaspora. Y ahí dice, en muchas circunstancias, la música negra fue empleada estratégicamente para desarrollar la identificación entre personas que de otro modo podían estar cultural, ideológica o especialmente separadas o ser distantes, que había muchas distancias geográficas, culturales y lingüísticas a cruzar. Entonces la música tenía esa capacidad. Y según ella, el consumo colectivo de música funciona como método de participación en los proyectos de liberación transfronterizos
que eran característicos de la diáspora africana. ¿Podrías mover para el próximo slide? Así que en las décadas de 60 y 70, el aumento de la inmigración hacia el norte y también el empuje, los slides son en inglés, pero creo que todos ustedes van a entender, así que hablo español, pero los slides la mayoría son en inglés. El empuje de los medios de comunicación estadounidenses hacia nuevos mercados, ¿no? En el sur también influía en eso. Así que eh, también obviamente, los contactos directos que hubo por la presencia de, del ejército estadounidense, como vamos a ver en el caso de Panamá, también tuvo un impacto, ¿no? Que existieron, que surgieran estos contactos directos, o lo que llamamos zonas de contacto donde comunidades afro-latinoamericanas llegaron a tener contacto con esa cultura popular y también con los discursos sociales, políticos de Black Power. Um, y mi intención es demostrar que este también fue el caso en esos contextos donde donde evolucionaron a pesar de esas múltiples barreras lingüísticas, culturales y políticas. Entonces, siguiendo las huellas de la música soul en contextos afro-latinoamericanos, en lo siguiente quiero explorar algunas dimensiones de esos flujos afrohemisféricos y en el marco de las tensas relaciones interamericanas entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y voy a intentar demostrar que las consecuencias del papel hegemónico y las políticas imperiales de Estados Unidos no solo se manifestaron en asimetrías de poder y en relaciones de dominación, sino que también contribuyeron de manera significativa en algunos factores clave para el desarrollo de redes transnacionales entre comunidades afrodiaspóricas en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Primero, las olas masivas de migración de afrodescendientes del sur de Estados Unidos y de Caribe que convergieron, ¿no? Había una convergencia de esas olas de migración del sur de Estados Unidos y también de Caribe hacia, por ejemplo, New York, y también otras olas de inmigración que no han recibido mucha atención, pero que son claves para entender que hubo como circuitos migratorios, eh, la migración de afrocaribeños de islas angloparlantes como Jamaica y Barbados a países centroamericanos, por ejemplo a Panamá, donde participaron en la construcción del canal. Claro, otro factor, ya lo mencionamos, el éxito comercial de la música popular negra y la expansión transnacional de la industria musical estadounidense. Así que aunque la música soul y las representaciones simbólicas de afirmación étnica asociadas a ellas suelen considerarse manifestaciones de la experiencia afroestadounidense por excelencia, sugiero que una mirada más atenta sobre su popularización en contextos afro-latinoamericanos podría ayudar a cuestionar también algunas de las interpretaciones nacionalistas y unidimensionales de este género y también del movimiento. Así que tener una visión más amplia de la música soul y también del movimiento Black Power. Yo lo que, una de las cosas que pude constatar que fue que el lenguaje simbólico proporcionado por la cultura transnacional de Soul ofreció a muchos jóvenes afro-latinoamericanos un modelo de identificación diaspórica, una alternativa muy atractiva a los proyectos nacionales eurocéntricos excluyentes en los que vivían. Um, y
en muchos aspectos chocaba mucho con las ideologías de mestizaje y democracia racial que reinaban en muchos de esos países, porque las élites latinoamericanas percibieron que esas ideas de conciencia negra y antirracismo militante asociadas al Black Power eh, eh, constituyeron ideologías, porque antes era un tema en muchos países como tabú. Aquí era mestizaje, significaba la ideología de mestizaje, que aquí la raza no tuviera ningún papel, ninguna importancia, que era, si hay desigualdades, eran todos por cuestiones de clase. Entonces, todo ese discurso de afirmación étnica, obviamente, chocaba con eso. Um, También era una cuestión en muchos casos de seguridad nacional. En el caso de Brasil, por ejemplo, había una dictadura militar donde había mucho temor que una movilización de la población, de la comunidad afro-brasilera, inspirada por el Black Power, iba a hacer, poner en peligro, en cierto modo, los modos de dominación que existían en Brasil. Por eso había un gran rechazo y también creo que esas, en contra de esas influencias, por parte de las élites, pero también por parte de muchos representantes de la izquierda antiimperialista más tradicional, que veían todo lo que venía, toda influencia que venía del norte como un caso de imperialismo cultural. Entonces ahí también hubo un gran rechazo hacia la recepción de esas influencias. En relación con esta postura de las élites y los intelectuales latinoamericanos, el investigador de la diáspora africana, Anani Zidane, insinúa el increíble esfuerzo por contener la internacionalización de sus poblaciones afro como una forma de defensa preventiva contra las amenazas del exterior a la unidad nacional. Eso era siempre uno de los puntos clave que se lo los movimientos, los activistas que comenzaron a divulgar las ideas de Black Power, que ellos dividían el proyecto de nación, que de repente donde antes había habido relaciones armoniosas entre las razas, ese era el mito, que con sus nuevas posturas amenazaban de cierta forma esa unidad nacional. Eh, entonces había una implicación como no declarada de que los grupos afro estaban mejor protegidos por su propio bien de contagio exterior. Entonces eso fue todo como una ideología nacionalista que en cierto modo usaba el discurso del antiimperialismo para controlar las expresiones también de sus propias poblaciones afro, ¿no? Porque se decía que había que defender la cultura nacional y que, por ejemplo, en Brasil, los afro-brasileños, lo que les correspondía era tocar samba, porque eso era parte, o en otras partes, folclore, eh, porque esto les correspondía, ese era su papel designado en la cultura nacional, y esas influencias externas de otras lenguas, otros ritmos y también un mensaje político bastante más explícito, no era lo que se esperaba y lo que les demandaba muchas veces de artistas jóvenes afro-latinoamericanos. Bueno, claro, las razones están claras. Eso pasó en contextos de muchas intervenciones militares, políticas imperialistas estadounidenses. Entonces, de cierto modo, se trataba de la misma manera
las políticas del exterior de Estados Unidos, del gobierno estadounidense, se trataba igual de enemigo a las culturas contrahegemónicas que provenían del mismo contexto, pero claro que estaban también opuestas a esos regímenes. Entonces, ahora voy a saltar un poco al próximo slide. Ahí ya hablar un poco de uno de los conceptos que uso ahí, que es el Hemispheric Black Transnationalism, para darles una idea de lo que entiendo. Por eso ahí hay una cita de Quito Swan que él define el transnacionalismo en términos generales. Se trata, cuando se habla de transnacionalismo, sobre cómo las ideas y las culturas trascienden las fronteras de los estados-nación. Y el transnacionalismo negro suele referirse a las formas en que las luchas por la libertad de los negros se han relacionado entre sí, cómo se han relacionado entre sí más allá de las fronteras de la nación blanca. Y las teorías y ideas relacionadas con la noción de transnacionalismo negro están estrechamente entrelazadas con los debates académicos y culturales y políticos sobre los múltiples significados de la diáspora africana. Entonces, es un proyecto transnacional. Se habla, claro, ahí tiene que ver también mucho el aporte de Gilroy, y de ahí surgieron muchos más aportes. Swan define el transnacionalismo negro como los estudios sobre la diáspora africana que han sido intrínsecamente un proyecto interdisciplinar de pensamiento fronterizo, transnacional negro, en el sentido de Walter Mignolo. Entonces, ese concepto de transnacionalismo y diáspora sirve para dar un sentido a los vínculos históricos, políticos y culturales entre las comunidades negras de todo el mundo. Después ya puedes, ya puedes moverte para el próximo slide. Por mucho tiempo ausente en estos debates, que eran muy centrados en el mundo anglosajón, era el aporte y las contribuciones y el papel importante de la diáspora africana en Latinoamérica. Y eso es creo que uno de los desarrollos más significativos de los estudios de la diáspora africana, que en la última década han surgido mucho el interés y también los estudios sobre la diáspora africana en Latinoamérica, y los estudios latinoamericanos. Agustín Laumonte es uno de los académicos que ha abordado estas lagunas, y también introdujo el concepto de afrolatinidad. Y destaca como la oposición binaria entre negros y latinos, muy común en el contexto estadounidense, ha hecho a menudo invisibles a los afrolatinos, ¿no? Sobre todo los migrantes, que se tenían que definir como negro o black o hispanic. Él defiende la afrolatinidad como un concepto que podía revelar y reconocer historias ocultas y conocimientos superorganizados. Al tiempo que desestabiliza y desafía las nociones dominantes, esencialistas, nacionalistas, imperiales y patriarcales de africanidad, americanidad y latinidad. Ahora vamos al próximo. ¿Qué es lo que propongo? Lo que proponemos también en este nota de estudio, lo que yo hago también es esa perspectiva hemisférica. Los estudios interamericanos, la verdad que proponen algunas metodologías y algunos conceptos que se pueden relacionar muy bien con lo que queremos hacer para superar estas fronteras nacionalistas y esencialistas que siguen existiendo entre estudios afroamericanos del norte, estudios latinoamericanos,
y estudios caribeños. Entonces, tener como una visión más amplia para darse cuenta de los muchos entrelazamientos y contactos, diálogos, es clave esto. Y bueno, también creo que ahora ya, como veo que me estoy pasando un poco de tiempo, saltamos. Próximo ya lo puedes, ahí hablo un poco del concepto de Black Internationalism, pero ya vamos a ir al próximo, por favor, y hablar precisamente de mi estudio, que ahí ya ven, lo hice en tres sitios. Uno es en Estados Unidos, es en New York, pero ahí lo que hice fue hacer entrevistas con descendientes de migrantes de Puerto Rico. Entonces, ¿qué significado ha tenido el movimiento negro y la música soul, para los jóvenes de segunda y tercera generación creciendo en el barrio que es conocido como Spanish Harlem, que está al lado de Harlem, eh, bueno, que es conocido mundialmente como una de las capitales de la cultura negra, pero ahí en el este de Harlem, East Harlem, hay un barrio es conocido como Spanish Harlem por la gran eh, comunidad puertorriqueña que vive ahí. Entonces, eso es uno de los puntos. El otro, lo llamo aquí un poco como está en el título de mi libro, Funky Colón. Eso se trata de Colón, Panamá, donde por los contactos que hubo, por la presencia, por la presencia de una comunidad afrocaribeña, al mismo tiempo la presencia de la cultura afroestadounidense, otra zona de contacto. Y la tercera es el movimiento Black Rio, que fue sin duda la mayor manifestación de esa gran recepción de los símbolos y sonidos de Estados Unidos. Entonces, les voy contando brevemente, resumir un poco de cada contexto. Claro, comienzo con New York, que ha sido clave para mi investigación, sí, porque claro, la condición de New York como lugar más importante de esa transculturación hemisférica entre Estados Unidos, Caribe y Latinoamérica. Ya les conté de barrio que se llama, bueno, está conocido como Spanish Harlem o El Barrio, y ahí fue donde nació un nuevo género, que ha sido denominado como Latin Soul, o también conocido como Latin Boogaloo. Y esto se trata de el producto de las interacciones entre jóvenes afroestadounidenses y boricuas que compartían los mismos espacios donde vivían o vivían en barrios cercanos o hasta las mismas calles y compartían la misma experiencia de racismo, marginalización y discriminación. Y como me han comentado muchos de los activistas y también de los músicos, que los primeros contactos se hicieron en las pistas de baile, ¿no? Se escuchaban las mismas músicas. Entonces, cuando al principio se imitaban estas nuevas canciones que escuchaban en las radios, que surgían, después hubo como un empuje, una nueva movida de crear un estilo propio, de combinar tradiciones caribeñas, ritmos afrocubanos, que eran como el mambo, ya era una muestra de eso, ¿no? El mambo, ahí se mezclan, ya es antes el Latin Soul, influencias del jazz, del swing y también con ritmos caribeños. Y después con el Latin Soul, esto fue como la manifestación de esos diálogos entre barrios,
en la época de Black Power. Y lo que fue muy llamativo, bueno, puedes mover el próximo ya, ya estamos hablando de eso. Ahora me olvidé de decirte, bueno, aquí tienen una tapa de un disco de Rey Barreto que es el Latino con Soul. Entonces se apropiaba este idioma, este concepto de soul, que era más, como dicen, como ven ahí, latino con soul, algo más que solamente un estilo de música, ¿no? Tiene un cierto feeling y un espíritu. Entonces, el Latin Soul lo que representaba era como la apropiación por esos y apropiación creativa, porque no era una copia, no imitaban, sino hicieron su propio estilo y llegaban con ese estilo a las dos comunidades. El Latin Soul y el Boogaloo se escuchaba también en el Harlem afroestadounidense. Uno de los protagonistas del Latin Soul, en el próximo lo vemos, es Joe Bataan. Él en muchos sentidos combinaba esas experiencias. Lo interesante de Joe Bataan es su madre era afroestadounidense y su padre filipino, pero creció entre boricuas. Entonces ahí ves mucho el ambiente cosmopolita de New York y él llegó a ser uno de los referentes de esa música y también llegó a ser muy popular en las dos comunidades. También porque hablaba mucho de problemas sociales, hablaba de las realidades. Y muchos de los demás temas de ese género, de Latin Soul, no tenía ese contenido, pero él sí hablaba de los problemas, la calle, hablaba de discriminación y hablaba también de la fuerza de la música de cruzar fronteras. Entonces, ya vamos para el próximo. Ahí se ve el activista Felipe Luciano. Él fue uno de los fundadores del movimiento Young Lords. Um, y los Young Lords fue un grupo de jóvenes boricuas, pero también afroestadounidenses, que siguieron el ejemplo de las Panteras Negras, de Black Panthers, y organizaban el barrio. Y entonces ese era uno de varios activistas que me comentaron que estas alianzas entre African Americans y migrantes caribeños en muchos casos surgieron en esos contextos de baile y de música, ¿no? Pues las primeras interacciones fue para él, una de las primeras interacciones así intensas fueron por medio de baile. Entonces, él, como muchos otros, solo un ejemplo, resaltó el papel de la música. Y ahora vamos corriendo un poco por los slides porque ya veo que ya me estoy pasando de tiempo. El otro contexto es el de Panamá, donde esa comunidad de descendientes de migrantes de Caribe escuchaban eh, de una manera así, a diario, digamos, la música que venía también de los barcos, con los discos, los marineros, los chiles traían, en muchos casos, traían el vinilo, discos de vinilo de Estados Unidos, se pasaba esa música soul en la radio, en la zona de Canal, en la radio militar. Entonces, como ellos tenían una lucha muy particular, en la zona de Canal estaban discriminados como prácticamente como en el sur de Estados Unidos, había un sistema de segregación racial, pero también en la República de Panamá, hispanohablante, también se los discriminaba, porque no eran respetados como plenos ciudadanos, sino como extranjeros, xenófobos, una xenofobia así, muy clara, que también tenía una connotación racial, porque era, claro, hablaban otro idioma, el inglés, trabajaban en la zona canal para los gringos, entonces, y encima comenzaron a afirmar su identidad racial por medio de la música, por medio de estilos, por medio del afro. Entonces, la música llegó a ser una plataforma muy importante para la formación étnica también de esa comunidad y en ese caso, interesantemente, también fue un factor para la integración.
al contexto nacional de Panamá. Porque la música que ellos hicieron en esos grupos que llaman los combos nacionales, donde se fusionaban ritmos de Estados Unidos con ritmos de Caribe, con ritmos locales y de la salsa, crearon un nuevo estilo de música. Entonces, eso fue muy particular. Entonces, ya vamos saltando para el próximo. Ahí el caso de los dinámicos exciters que también usa, y de su líder Carlos Brown, que usaron también su plataforma con músicos populares, muy populares para popularizar mensajes antirracistas. Vamos ya al último contexto. Perdone que estoy ahora corriendo un poco, pero me perdí un poco de tiempo en el No, contexto. no, no te preocupes que si nos pasamos un poco no pasa nada, ¿eh? Así que Ah, tranqui. bueno. Bueno, bien. Entonces, como ya dije, como la manifestación mayor de este gran impacto que tuvo el sol se pudo observar en Río de Janeiro. Ahí, a principios de los años 70, eh, jóvenes de la zona norte de Río de Janeiro comenzaron a organizar estos bailes que se llaman baile black. Y ahí, ya con el uso de la palabra black, el black era muy asociado al afroestadounidense, era como toda una nueva moda, pero una moda en los vestidos, también en el cabello afro, pero que tenía obviamente un alto significado político también, ¿no? Era por medio de la música y con la afirmación de su identidad afro, desafiaban de cierto modo el régimen racial que reinaba en Brasil y también usaban estos espacios de baile para expresar de cierto modo una oposición al statu quo, que era una cosa por nada que tenía riesgos, ¿no? Porque había una dictadura militar brutal y que al principio no se daba cuenta del significado político que tenían esos bailes, pero cuando hubo cuando salió un artículo que como escalarizaba lo que pasaba ahí, era todo un debate y también en la prensa nacional en que se condenaba a este tipo de bailes como racistas, como una amenaza a la unidad nacional, como ya había dicho en el principio, y donde una vez más se mostró un cierto paternalismo, ¿no? Porque ahí como intelectuales, periodistas blancos querían definir lo que le corresponde a la comunidad afro-brasilera, qué tipo de música van a escuchar. Y también estos espacios, los activistas afro-brasileños que por mucho tiempo había tratado de crear esa conciencia racial, se daban cuenta del impacto y de la fuerza que tenía la música para llegar justamente a este objetivo. Entonces, se fueron sumando más y más también activistas e incluso muchos activistas que en el año 78 crearon el movimiento negro unificado, y también otros grupos confirmaron en entrevistas que su politicización, su toma de conciencia tuvo lugar en estas pistas de baile, porque ahí también se proyectaban imágenes, ¿no? En las imágenes de las panteras negras, imágenes de los íconos, digamos, de la cultura popular afroestadounidense. Y entonces eso tenía un impacto muy grande en muchos jóvenes afro-brasileños. Ahí también, una vez más, se veía que era mucho más que simplemente un entretenimiento, que tenía un alto significado político. Bueno, ya vamos, pues saltar al próximo slide. Ahí es un ejemplo, uno de los protagonistas en la izquierda viene
Don Filó, y él ahí lo ven en discusión con el activista Carlos Alberto Medeiros en un baile de soul que, que Don Filó organizaba, donde él muchas veces también tomaba el micrófono para lanzar mensajes, ¿no? De orgullo negro, de autoestima. Eso era como uno de los grandes temas, de crear autoestima. Entonces, él usaba esos grandes bailes y, no, y hay que saber, estos fueron bailes que, no, que eran mucho más grandes de lo que los bailes son hoy. Eran bailes que podían atraer hasta de 3 a 5 mil personas. Y había varios sistemas de son, como se llama, sound systems, compitiendo. Entonces, eso era un fenómeno realmente de masa. Y se estima en cada fin de semana que entre 200.000 hasta 500.000 personas participaban en esos eventos. ¿Sí? Era una cosa mayor. Y bueno, ha tenido un gran impacto en la música popular brasileña también. Muchos, claro, ahora tenemos, ahí está todo el movimiento de rap brasilero, está baile funk y muchos de las raíces de esos contactos, de esos diálogos con la cultura negra de Estados Unidos tiene su origen en los bailes de soul de los años 70 del movimiento Black Rio. Sí, creo que ya voy a la conclusión. Ya puedes saltar el último slide. Espero haber demostrado con estos relatos que estos actores translocales, como lo ven Joe Boatán, los llamamos actores translocales porque se movían entre diferentes localidades, como Felipe Luciano, Carlos Brown, cuyos antecedentes personales de migración les permitieron tender puentes entre diferentes experiencias afrodiaspóricas y traducir estas percepciones en nuevos sonidos y ideas constituyeron en cierto modo la vanguardia, ¿no? De las propias prácticas del transnacionalismo negro hemisférico. Entonces, la difusión interamericana de la música soul fue un factor decisivo en la aparición de un nuevo sentido de conexión afrohemisférica, eh, que le daba muchas veces a jóvenes la opción de desafiar y de expresar su descontento con las condiciones que les tocaba vivir. Y también de salir de los confines homogenizantes, homogenizadores y excluyentes de ideologías nacionalistas eh, como el mestizaje y democracia racial. Entonces la dimensión transnacional cosmopolita y no es esencialista del Sol convirtió al género en una alternativa a esas nociones paternalistas y folcloristas de las identidades negras en contextos latinoamericanos. De cierto modo proporcionó una narrativa bailable de la resistencia negra frente a la supremacía blanca y el sol constituyó un medio adecuado para forjar también esas alianzas interétnicas y redes de solidaridad entre afroestadounidenses y afro-latinoamericanos y contribuyó así al florecimiento también de movimientos negros en América Latina que tuvo lugar justamente en la segunda mitad de los años 70 y más todavía en los años 80. Y bueno, ahora ya termino, me pasé, pero bueno, sería bueno si tuviéramos la oportunidad de hablar un poco, de responder preguntas, si es que las hay. Y gracias por la atención hasta aquí. Muchas gracias, Mati, súper interesante. Creo que, no sé si Norberto ahí levantó la mano y tiene una pregunta para hacer. Y yo, muy interesante el tema, muy interesante, felicitaciones. Eh, eh, Mencionaste los Young Lords y obviamente todo lo que tiene que ver con la comunidad
puertorriqueña en Estados Unidos está vinculado en muchos sentidos a la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y quería saber si habías encontrado alguna referencia en esta relación al tema de la independencia de Puerto Rico. Totalmente, claro, era em, justamente en ese gran ámbito de revoluciones anticoloniales. La revolución cubana obviamente tuvo un gran impacto también en Estados Unidos, también en el movimiento negro. Entonces, los movimientos de independencia de África tuvieron mucho impacto. Obviamente, estos jóvenes boricuas, puertorriqueños, estaban buscando como su lugar en eso. Entonces, de cierto modo, el movimiento Black Power también los incentivó también a afirmar también justamente esto, lo que tú decías, los reclamos de la independencia. Entonces los Young Lords como combinaban un poco esas demandas, ¿no? De un lado, demandas que tenían que ver con su contexto en Estados Unidos, eh, demandas para mejoras en el barrio muy local, demandas de fin de la discriminación racial, y eso lo combinaban con la demanda de la independencia de Puerto Rico. Entonces, ahí había por eso decía que era una cosa muy fluida, ¿no? Era una plataforma que se usaba y donde entraban muchas demandas. Después, claro, en la interna de los Young Lords, como aprendí, hubo también hubo discusiones, ¿no? Porque hubo los que decían, bueno, nuestra lucha principal debe ser por la independencia de Puerto Rico. Y otros decían, bueno, pero estamos viviendo acá, somos inmigrantes, entonces nuestra lucha, el objetivo principal tiene que ser mejorar las condiciones de los inmigrantes aquí. Y eso también tenía a veces una connotación racial, porque claro, también dentro de la comunidad puertorriqueña también había divisiones de raza, también había un racismo interno contra los afropuertorriqueños por parte de puertorriqueños de piel más clara. Los Young Lords, una de las causas de su división y de su fin, aprendí, era parte de eso. Hubo una fracción que demandaba mucho que teníamos que ser más nacionalistas, enfocarnos más en el caso de Puerto Rico, incluso volver a Puerto Rico y mover toda la organización de Young Lords a Puerto Rico. Y eso, los que defendían más esa postura eran, no sé no creo que fue por caso, más los que tenían, los que eran más, que representaban más como los puertorriqueños más blancos, y los que eran los negros como Felipe Luciano, Denise Oliva, no, eso no tiene nada que ver, porque allá en Puerto Rico si vamos, nos van no tenemos nada que ver con, ya nacimos en New York y no nos van a reconocer. Tenemos que seguir trabajando en el barrio donde nacimos. Entonces, eso influía, de hecho, mucho en las discusiones que hubo entre nacionalismo puertorriqueño o solidaridad con la lucha Black Power, que era más importante. Pero hubo una fase donde se unían esas dos demandas. Es interesante porque esos mismos puertorriqueños, o sea, en Puerto Rico se le conocen como Nuyorican, y Exactamente, sufren gran, no son aceptados por todos, o sea, se cuestiona su exactamente, puertorriqueñidad porque no han nacido en Puerto Rico, porque hablan mal español, porque tienen exactamente. otro tipo de cosmovisión. Entonces sí, es muy interesante el tema. Y Muchas también gracias. cuando iban
a Puerto Rico a viajar ahí y vino con sus afros y con su nueva Claro, estética. Eso era como muy chocante porque eso también perturbaba mucho el consenso de que en Puerto Rico, como en toda América Latina, oficialmente la raza no cuenta y de repente vienen con esas influencias, los New Yorkers. claro. Entonces era un factor por el cual se decía, ustedes eh, ya son muy gringos ustedes, eso no tiene que ver con lo de Puerto Rico. Muchas gracias. No, gracias a usted, muy buena. Muchas gracias, Norberto. Y Lautaro también creo que tiene una pregunta. Sí, bueno, aprovecho para agradecerte, estuvo espectacular la exposición y un poco también trayendo lo que decías recién, Norberto, yo te escuchaba hablar y pensaba particularmente en los Ghetto Brothers, justamente de Nueva York, esa expresión, digamos, boricua, pero al mismo tiempo ligado a los Young Lords. Y mi consulta también era, digamos, tanto estos partidos, estos grupos, a veces hasta pandillas, piensan la música como una forma de politización, está el disco de Lane Sí. Brown, de City Time, por ejemplo, para divulgar las plataformas políticas. Yo quería consultarte, digamos, cómo era ese proceso de transnacionalización, si lo que terminaba llegando a los otros espacios era quizás una música más comercializada o estas expresiones también, digamos, tenían la posibilidad de viajar entre fronteras y ser reconocidas en otros espacios. Bueno, creo que es una de las cosas que aprendí que depende mucho el papel de la música, ¿no? Eso depende mucho del punto de vista, pero hice entrevistas con músicos que me dicen, nosotros queríamos vender, éramos músicos, queríamos vender discos, obviamente, entonces eso de comercializar siempre tiene esa connotación negativa, pero obviamente ese objetivo de jóvenes, lograr eh, a llegar a otras audiencias y vender más discos. Entonces, cuando le preguntabas por el significado político, dicen, bueno, no sé, yo era músico, claro, era parte de lo que pasaba, pero a nosotros nos gustaba la música y nada más. Claro, había excepciones como Joe Bataan, que tenía una conciencia de eso, pero cuando preguntabas a los activistas, te iban a decir, bueno, no importa lo que digan los músicos, el significado que la música de ellos tenía para nosotros, lo que nosotros hacíamos de eso era lo que importaba. Entonces, claro, lo que influye ahí también en todo eso es el nacimiento de la salsa. Ahí es donde nace como, claro, tenía raíces de muchos años, los ritmos afrocubanos y todo eso, pero todo ese en ese entorno del Latin Soul y del Boogaloo, hay una gran empuje, ¿no? También de volver a lo nuestro, a lo auténtico, a lo latino. Entonces, lo que después fue un sonido así pan latinoamericano que se escuchó también en todas partes de las Américas, en el Caribe, en Colombia y bueno, en todo el continente. Esto surgió también ahí, también fue una consecuencia de ese nuevo afán a buscar de crear una identidad propia pan latinoamericana y claro, la Fania fue como se puede comparar con el Motown, ¿no? Que fue un sello que logró comercializar estos nuevos sonidos de una manera que era muy atractiva, obviamente, y muy exitosa. Entonces creo, es un poco siempre el proceso en las músicas que comienza como un underground, comienza como algo que no se ha escuchado, que no está aceptado, después llega a tener más éxito, después se comercializa, después muchas veces también acontece que pierde de su significado político, pero después crecen otras cosas. Una de las cosas, bueno, los Ghetto Brothers que mencionaste es un buen ejemplo. Ellos siempre fueron underground, nunca llegaron a ser esas estrellas. Y también cuando hablamos es interesante del surgimiento de hip hop, también surge en estos contextos de los diálogos también entre, eso no se habla mucho, pero de puertorriqueños. También, claro, ellos tenían su rol en el surgimiento de hip hop y que es muchas veces negado
porque se concentra mucho, bueno, se tiene como la idea de hip hop es exclusivamente afroestadounidense, pero eran migrantes también de Jamaica y de Puerto Rico que tenían sus influencias ahí. Y ahí era un proceso parecido, ¿no? Fue muy underground, fue algo muy de barrio y después hubo todo un proceso de comercialización y cuando vemos a lo que el hip hop es hoy, bueno, está volviendo un poco el significado político por los acontecimientos, pero después de un tiempo también perdió mucho de ese peso, ¿no? De ese significado social, político o de los mensajes, por lo menos sigue teniendo un significado, pero al principio, eh, claro, era una cosa más directa de barrios, diría yo. Muchas gracias, Lautaro y Mati. También no sé si alguno más tiene alguna pregunta que le gustaría hacer. A mí la verdad me encantó la exposición, Mati, y me quedé pensando en varias cosas, ¿no? Tienen que ver con esto de la singularidad de la cultura de la cultura militante, como por ahí le diríamos en Argentina, la música como una cultura militante, y cómo a veces, cómo acá se juegan muchas cosas relacionadas con el tema de la identidad, porque me quedo pensando en el tema de la idea de transnacionalismo y cómo una cultura intenta buscar algo nuevo, pero al mismo como una unicidad, digamos, en la lucha y la solidaridad, pero al mismo tiempo cada una buscando diferenciarse y distanciarse. En un proceso en el cual además estamos hablando de todas categorías políticas que están en discusión, ¿no? ¿Qué es ser latino? ¿Qué es ser afrolatino? ¿Qué es ser afroindígena? Eh, entonces me parece que la música como un elemento en el cual se ponen en discusión todas estas cuestiones políticas me resulta súper interesante y te hago una pregunta como para cerrar si se quiere, que es si vos ves que por ahí en el movimiento Black Lives Matter, que es mucho más global de lo que por ahí fueron estos movimientos de la Mm, década del 60 y del 70, porque estamos sí. en un mundo mucho más globalizado en el cual la información fluye de otra manera y donde los ritmos musicales también se popularizan de otra manera, si vos ves que se repiten estas tendencias con respecto a la música como parte de la politización y si puede verse una tendencia parecida a la del 60 y 70 en la actualidad. Gracias por la pregunta. Creo que sí, creo que sí hay una continuidad. Creo que esto siempre pasa en olas, ¿no? Había cierta ola, había un tiempo que uno sentía que todo cuando hablamos de los años a mediados de los 70, cuando ya comenzó la era del disco, el disco como un género musical, eso muchos lo consideran como un poco el fin de la época de oro, ¿no? Cuando el soul y el funk eran muy ligados a esos movimientos. Después, cuando ya había como conclusiones muy pesimistas, que eso es el fin. Después surgió el hip hop. El hip hop surgió, fue la voz de nuevos movimientos bueno, quizás también en casos como una alternativa a movimientos políticos, el hip hop en sí como un movimiento político también. Después, otra vez bajó, después, hubo, como vos bien dijiste también, eh, en gran parte por los medios sociales que se divulga de manera mucho más rápida como un resurgimiento de activismo que fue impulsado por estos hechos y también por la gran diferencia de que esos casos de violencia policial, como en el caso de George Floyd y muchos más, eh, ahora cuando eso antes no había. Un celular te puede ayudar a grabar esta escena, documentar esta escena y divulgarla en el mismo momento por los medios sociales. Entonces, esto crea otro nivel de conciencia mundial muy instantánea y también
lo que he visto también en la música popular, también hubo como una vuelta a lo político. Muchos de los temas y de los artistas que ya eran famosos usaron su plataforma para articular también esa crítica. Y muchas veces veo que es una respuesta que uno se pregunta a veces, ¿no? ¿Qué fue primero, el movimiento o la música? Claro, siempre fue un diálogo y vi que en el contexto de Estados Unidos muchas veces eran los músicos que respondían a esa demanda de que haya música con un sentido, ¿no? Música con un mensaje. Entonces, se vio algo como un renacimiento de lo que es message music, lo que es música con mensaje, y creo que como todo, esto no está limitado a ese contexto. Creo que cuando vemos, por ejemplo, hay olas temporales y también hay tipo flujos geográficos. Cuando bajó, por ejemplo, en los años 70, cuando bajó bastante el activismo en Estados Unidos, fue en América Latina donde creció mucho, ¿no? Y entonces siempre esto es como, esto pasa en flujos y lo que por lo menos uno puede decir que nunca se termina la historia, siempre, aunque las condiciones como ahora están desesperantes, habrá respuestas, habrá nuevos estilos, géneros de música y habrá nuevos movimientos que sabrán responder eh, a los desafíos que este tiempo de locura nos pone. Entonces creo que sí, no perdemos la esperanza. La verdad. Bueno, Mati, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo en una semana súper agitada que tenés, porque está dando un seminario en La Plata y ahora se va pronto para Uruguay, así que te agradecemos mucho. Bienvenido a Argentina, ya que estamos. Y a todos los que estuvieron hoy acá con nosotros también les agradezco mucho y nos vemos en futuras sesiones. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Gracias, Buenas noches gracias ya por la para ustedes. atención. Hasta luego.